Seguimos en América Directo analizando en tiempo real lo que ha sucedido en las últimas horas en los Estados Unidos con un triunfo de Barack Obama absolutamente ya consolidado y sin ninguna duda, porque recordemos que en los primeros momentos, en los primeros resultados, las cosas iban muy parejas entre el candidato republicano Mitt Romney y el demócrata Barack Obama. Pero hacia la madrugada ya de Latinoamérica se comenzó a perfilar una tendencia muy clara donde nuevamente el estado de Ohio marcó el punto de inflexión que indicó y que dejó muestras claras de quién iba a ser nuevamente presidente de los Estados Unidos. Por eso es que estamos ahora en comunicación con Ignacio Lavacchi, que es analista político, ha egresado de la London School y es director del programa de estudios para América Latina de la Universidad Católica Argentina. Ignacio, bienvenido, muchas gracias por estar en América Directo. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, nos gustaría que nos des tu primera apreciación. Ha ganado Obama, Estados Unidos ha vivido 4 años de gestión del presidente demócrata. Sin embargo, la relación de Estados Unidos con América Latina dista mucho de ser la que era hace años, ¿no? Pareciera que el enfoque en Medio Oriente, los problemas en Afganistán, todavía lo que queda pendiente de alguna manera de Irak y de alguna manera la amenaza que también hoy es Irán, parecen haber enfocado la atención exclusivamente en esa área y América Latina ha quedado postergada. ¿Qué se puede esperar? ¿Se puede esperar un cambio con Barack Obama en este segundo mandato hacia nuestra región? A ver, yo diría que esto es casi una constante en la relación entre Estados Unidos y América Latina, que es que América Latina es una región que es muy relevante para los Estados Unidos, pero claramente no constituye una prioridad, por los buenos y por los malos motivos, ¿no? O sea, los buenos motivos es que no hay armas nucleares, que no tenemos lo que Estados Unidos considera estados canallas o estados villanos, que tampoco hay otro tipo de armamento de armas de destrucción masiva, ni tampoco tenemos grupos terroristas internacionales operando en la región. Ahora, en términos de relevancia, es una región muy relevante, digo, hay algunas áreas de la región son bastante más relevantes para los Estados Unidos, probablemente las que están más cerca, donde hay una agenda más densa, donde hay temas positivos, como puede estar vinculados a comercio e inversiones, o temas que no son tan positivos como puede ser el caso del narcotráfico, o temas que generan conflicto, especialmente con México en Centroamérica, como es la cuestión de las migraciones. Pero en ese sentido, yo no esperaría que América Latina se vuelva una prioridad o alcance el grado de prioridad que tiene Medio Oriente o la relación con la Unión Europea o China en los próximos años. Y amén de que esas áreas tienen más relevancia para los Estados Unidos, también hay un tema, ¿no? Que es que Obama tiene que hacer frente a una agenda doméstica bastante cargada, ¿no? Digamos, él heredó una situación bastante comprometida de la administración Bush y que eso le ha concentrado buena parte de su atención y la economía norteamericana todavía no se ha recuperado de la crisis que comenzó en 2008 y, digamos, esa va a ser la prioridad de su gestión en los próximos 4 años. Ignacio, minutos antes de esta entrevista que estamos haciendo en vivo, hablábamos con Ben Monterroso, que dirige una organización que se llama Mi Familia Vota, una organización que tuvo un rol importante para convocar a los latinos que asistieron masivamente y con récord histórico de participación a las elecciones presidenciales. Nos decía Monterroso que para la comunidad latinoamericana hay 3 premisas que se le plantearán a Obama, ¿no? Una de ellas es el tema de la educación, quieren que sus hijos reciban una muy buena educación. La segunda es el empleo, y la tercera es una ley de migraciones que de una vez por todas resuelva buena parte de los problemas que arrastra muchísima gente, y no solo los latinoamericanos. Digo, si uno tratara de extrapolar todo este tipo de reclamos que se dan a nivel ciudadano, América Latina, si uno tuviera que resumir cuáles son las 3 cosas que debería pedirle a un gobierno como el de Barack Obama,
¿Qué debería ser? Bueno, yo diría que es una cuestión muy compleja porque América Latina es una región muy diversa. Me parece que la agenda de México, Centroamérica y el Caribe no es la misma agenda que puede tener la región andina o la región o lo que sería el cono sur. Eh, a ver, claramente para algunos países que están más cerca de los Estados Unidos, toda la cuestión que tiene que ver con drogas, Estados Unidos es el principal destino de las drogas que produce América Latina, bueno, es un tema principal. Tal vez un cambio en la política hacia las drogas, este enfoque de la guerra contra las drogas sería algo que podría ser de bastante interés para la región. Sobre todo, digo, para los países que tienen altas tasas de criminalidad en Centroamérica, que está principalmente vinculado al tema del narcotráfico. Resolver la cuestión migratoria también es una prioridad para para lo que sería México y Centroamérica. Tal vez para lo que es la Argentina o Brasil, cuestiones más vinculadas a las trabas, al comercio, ¿sí? Eh, en general, por ahí, como una demanda global, tal vez más atención, ¿no? De Estados Unidos hacia la región. Uno muchas veces oye acerca de los avances que ha hecho o que hizo en su momento Chávez, que ganó bastante influencia entre, yo diría, el 2004 y el 2008, y eso tuvo que ver con un vacío un vacío de los Estados Unidos, ¿no? Un espacio que dejó ahí y que permitió que Chávez hiciera uso de una suerte de diplomacia de la chequera, ¿sí? Y le permitiera ganar influencia. Entonces, Mm. ahí hay un tema de tal vez mayor atención hacia la región, ¿no? Ignacio, hay, si uno mira hacia atrás y analiza la relación de Estados Unidos con América Latina, ¿con quién les ha ido mejor? Porque consultando en estos días, algunos dicen, no, en realidad América Latina le fue al final mejor con los republicanos que con los propios demócratas. ¿Cómo, como analista político, cómo ves esta situación? O sea, ¿fueron mejor los demócratas o los republicanos para Latinoamérica? A ver, es difícil responder eso. Yo diría que no es tan lineal la relación. Tomemos, por ejemplo, la década del 70, la segunda mitad. Claramente hubo bastante tensión entre el gobierno de Jimmy Carter y las dictaduras sudamericanas. Entonces, ¿en qué sentido le fue bien o mal? Y seguro, a los gobiernos militares latinoamericanos les hubiera gustado más tener a un republicano en la Casa Blanca entre el 77 y el 81. ¿Por qué? Porque los republicanos habían tenido por ahí una política de mayor tolerancia, ¿sí?, hacia las dictaduras. Lo mismo durante la década del 80, la llegada de Reagan fue algo bien recibido por los gobiernos militares, y la década del 80 fue una década bastante tensa en la relación entre América Latina y los Estados Unidos, así que yo no sé si diría que le fue bien con los republicanos. La década del 90, digamos, durante el gobierno de George H. Bush, padre, hubo como una sintonía, y en ese sentido uno puede decir le fue bien, pero le fue bien porque había bastante coincidencia. En América Latina estaban llegando líderes al poder que implementaban reformas neoliberales y por primera vez se daba una especie de convergencia entre Estados Unidos y América Latina, que había democracia y gobernantes que aplicaban políticas de mercado en la región, y un Estados Unidos que ya no tenía el tamiz de de la Guerra Fría, ¿no? Que era, digamos, la cuestión del anticomunismo como dominando la agenda, ¿no? Mm. Eh, y después, tomemos el gobierno de George W. Bush. Bueno, ahí vimos también bastante tensión. Digamos, la política de Bush de la invasión a Irak no fue algo bien visto en América Latina. Eh, Claramente hubo bastante tensión con los países de la alternativa bolivariana de las Américas, con lo cual es difícil decir, bueno, con los republicanos a América Latina le va mejor. Con los republicanos, en general, es cierto, los Estados Unidos tienen una política más orientada al libre comercio y eso puede favorecer a América Latina. Con los demócratas tienen un vínculo con el sector sindical en los Estados Unidos y por ende son más proteccionistas, y entonces, pero de ahí a inferir linealmente que con los republicanos le va mejor y con los demócratas, yo creo que no es tan fundamental el cambio. Hay que ver tema por tema, ¿no? Digo, como destacó el presidente Obama en uno de los debates, la posición de Bush en temas migratorios era mucho más
cercana a lo que demandaban los países de América Central y México que lo que presentaba Romney en esta campaña, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ahí a veces Obama está más en sintonía con lo que proponía Bush al comienzo de su gestión en materia migratoria que con lo que había, la cercanía que había entre Bush y Romney, ¿no? Mm. Ahora, te llevo un poco así hacia la economía, ¿no? El ALCA es un proyecto que todos sabemos murió. Fue un gran proyecto en su momento de crear un área de libre comercio desde Estados Unidos hasta Sudamérica y esto finalmente no ocurrió. En el medio surgieron los bloques como el ALBA, bueno, las comunidades andinas que ya existían en realidad, pero que también se fortalecieron, el Mercosur, que tuvo su intento, pero hoy también parece estar naufragando. ¿Crees que hay una alternativa de libre comercio, sobre todo teniendo en cuenta que hoy América Latina es una región que crece? O sea, mientras Europa está en franca recesión, mientras Angela Merkel días pasados pide 5 años más de esfuerzos, evidentemente para el mercado latinoamericano que está en crecimiento con sus economías en expansión, pareciera una gran oportunidad. ¿Crees que esto, digamos, habrá canales de diálogo o que de alguna manera lo que estamos viendo en América Latina todavía plantea un panorama muy verde? A ver, yo diría que con el tema del libre comercio, buena parte ya se completó, digamos, cuando la administración Bush vio que era muy difícil avanzar con el tema del ALCA, lo que empezó a hacer es implementar una política que ellos llaman de liberalización competitiva, que era firmar acuerdos bilaterales, con lo cual yo diría que buena parte de la región ya tiene firmados acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos, Colombia, Centroamérica, México, Chile ya tienen acuerdos. En el caso de Venezuela es casi innecesario un acuerdo de libre comercio, digamos, Venezuela ya accede, digo, el 80% del petróleo venezolano va a los Estados Unidos y entra con un arancel muy bajo, o sea que no lo necesitaría. ¿Quiénes quedan fuera hoy de un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos? Bueno, los países del Mercosur, Ecuador y Bolivia, aparte de Venezuela, ¿no? Entonces, eso por un lado. Segundo, es difícil que Obama pueda avanzar, digamos, Obama se limitó a ratificar lo que ya había hecho, lo que ya había negociado Bush, y con este Congreso y con la economía, digamos, cuando las economías están en una situación de recesión o bajo crecimiento, es muy difícil aprobar este tratado de libre comercio. Justamente, más bien, estos momentos de crisis lo que favorecen es lo otro. Por eso vemos que una de las primeras cosas que se reclamó del G20 fue evitar el proteccionismo como una forma de pasarle la carga a los vecinos, ¿no? Entonces, yo diría que no veo, digamos, buena parte del comercio de los Estados Unidos con América Latina ya está cubierto bajo acuerdos de libre comercio. Obviamente, cerrar un acuerdo de libre comercio con Brasil sería como muy tentador para los Estados Unidos, pero me parece que desde los Estados Unidos no están las condiciones dadas para avanzar en liberalizar el comercio de productos que a Brasil le interesaría liberalizar, ¿no? La cuestión de los subsidios agrícolas, que de alguna manera fue lo que entorpeció las negociaciones entre el Mercosur y Estados Unidos en el marco del ALCA hace ya 7 años, eso sigue estando ahí, por más que tiene menos incidencia, pero va a ser muy difícil avanzar en ese sentido. O sea que, y si tomamos en cuenta la composición del Congreso, lo mismo, y la postura histórica de los demócratas, más el contexto, eso no ayuda mucho. Ignacio, para terminar, hace un rato mencionabas que a lo largo de la historia hubo distintos momentos donde incluso hubo una identificación de pensamiento político y económico coincidente, que fue básicamente la década de los 90, ¿no? Una economía en Estados Unidos muy liberal, muy neoliberal, como definen algunos, y la llegada de líderes en América Latina también con una visión de apertura económica, con búsqueda de inversiones internacionales, privatizaciones de empresas que se convirtieron en una oportunidad para Estados Unidos. Sin embargo, en la última década hemos visto que eso se fracturó completamente y pareciera que después del 11S del 2001 se produjo un quiebre que parece difícil de recomponer, porque América Latina hoy presenta claramente dos modelos. Uno, el modelo que de alguna manera representa a Hugo Chávez, con algunos adherentes, políticamente hablando, que puede ser posiblemente Rafael Correa, en alguna medida también Evo Morales,
quizás algo también de la Argentina, y por otro lado, países como Chile o como Colombia, ¿no? Más abiertos, más dispuestos a los tratados de libre comercio, a acuerdos de cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico, extradiciones, etcétera. ¿Se puede recomponer o ya la región se nos queda definitivamente dividida, como está planteada hoy? A ver, me parece que hay en este punto de la relación con Estados Unidos, incluso buena parte de los gobiernos de izquierda de la región tienen buena relación, ¿no? Digo, en Uruguay gobierna a la izquierda, en Brasil gobierna a la izquierda, y la relación con los Estados Unidos tendrán sus puntos de fricción, pero es razonablemente buena. Claramente, Ecuador, Bolivia y Venezuela tienen mayores puntos de fricción, especialmente Venezuela en la retórica sobre todo, ¿no? Digo, porque digo, la mayor parte de los ingresos de Chávez están derivados de las exportaciones de petróleo y derivados, y esas exportaciones van a los Estados Unidos, con lo cual si uno deja la retórica de lado, al final ahí hay una sociedad comercial, ¿no? Si Chávez quisiera realmente molestar a los Estados Unidos, lo que tiene que hacer es dejar de venderle petróleo, y si Estados Unidos quisiera realmente molestar a Chávez, podría dejar de comprárselo, ¿no? Ahora, claramente hay, si uno podría decir, países más orientados hacia un modelo de democracia, un modelo de capitalismo que está más en sintonía con los Estados Unidos, y otros que están en otro, tal vez, modelo de democracia y con políticas económicas que se alejan, ¿no? Amén de eso, hay otras cuestiones que hacen ruido, ¿no? Tal vez, digamos, si el tema del narcotráfico, por ejemplo, puede meter mucho más ruido en la relación entre Bolivia y Estados Unidos que la cuestión de la política económica y el tipo de democracia, ¿no? La política de Chávez también, o sea, lo tenemos en cuenta, acá tenemos dos países que en algún momento expulsaron al embajador de los Estados Unidos, ¿no? Expulsaron a la DEA y demás. Esa cuestión puede hacer más ruido que el tipo de democracia y el tipo de política económica. Ahora, volver a los 90, bueno, eso depende de las urnas, ¿sí? Digamos, claramente si hace un mes hubiera ganado Capriles y no Chávez, bueno, eso probablemente hubiera puesto a Venezuela en sintonía con los Estados Unidos, ¿no? Digo, Estados Unidos tampoco, Obama, tal vez uno de los mayores aciertos fue bajar esa tensión retórica que era bastante funcional. Ahora, volver a lo de los 90, de momento parece bastante difícil, que toda la región que se dé esa suerte de comunidad de valores a nivel hemisférico, digamos, hoy claramente eso no está. Muy bien, Ignacio Lavaki, muchísimas gracias por el contacto con América Directo y esperamos contar contigo en otra ocasión. Mientras Muchas, tanto, seguimos, por supuesto, en Infobae América, entrevistando a expertos y analistas sobre los resultados de las elecciones de Estados Unidos. Muchas gracias y hasta pronto. muchas gracias, hasta luego. ¿Se puede esperar un cambio con Barack Obama en este segundo mandato hacia nuestra región? A ver, yo diría que esto es casi una constante en la relación entre Estados Unidos y América Latina, que es que América Latina es una región que es muy relevante para los Estados Unidos, pero claramente no constituye una prioridad, por los buenos y por los malos motivos, ¿no? O sea, los buenos motivos es que no hay armas nucleares, que no tenemos. Aquí, que es analista político, ha egresado de la London School y es director del programa de estudios para América Latina de la Universidad Católica Argentina. Ignacio, bienvenido, muchas gracias por estar en América Directo. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, nos gustaría que nos des tu primera apreciación. Ha ganado Obama, eh, Estados Unidos ha vivido 4 años de gestión del presidente demócrata. Seguimos en América Directo analizando en tiempo real lo que ha sucedido en las últimas horas en los Estados Unidos con un triunfo de Barack Obama absolutamente ya consolidado y sin ninguna duda, porque recordemos que en los primeros momentos, en los primeros resultados, las cosas iban muy parejas entre el candidato. Sin embargo, la relación de Estados Unidos con América Latina dista mucho de ser la que era hace años, ¿no? Pareciera que el enfoque en Medio Oriente, los problemas en Afganistán, todavía lo que
queda pendiente de alguna manera de Irak y de alguna manera la amenaza que también hoy es Irán, parecen haber enfocado la atención exclusivamente en esa área y América Latina ha quedado postergada. ¿Qué se puede hacer el republicano Mitt Romney y el demócrata Barack Obama? Pero hacia la madrugada ya de Latinoamérica se comenzó a perfilar una tendencia muy clara donde nuevamente el estado de Ohio marcó el punto de inflexión que indicó y que dejó muestras claras de quién iba a ser nuevamente presidente de los Estados Unidos. Por eso es que estamos ahora en comunicación con Ignacio Lavarre,